Él ha seguido, por ejemplo, mucho lo que decía Martin Luther King, que era mantener siempre la estatura moral y legal. A él le han hecho una campaña negativa a los republicanos. Él ha respondido como si le resbalara, con frialdad. Nunca ha habido un mal gesto, nunca se le ha pillado en una actitud agresiva o insultante. Él ha seguido un poquito todas esas consignas que el movimiento de derechos civiles negros daba siempre Martin Luther King y los líderes religiosos a los activistas. Que nunca nos pillen en un renuncio moral. Vamos a ir mejor vestidos que nadie, vamos a ser más educados que nadie, vamos a aguantar los insultos y las campañas negativas. Eso es muy interesante, cómo él ha recuperado ese activismo político, la manera en que ese activismo político se llevó a cabo en los 50, 60 y lo ha llevado a la política nacional, que es algo que los españoles no hemos entendido. Decimos, pero este tío ¿qué dice? Parece un predicador. Pero que los americanos, sobre todo los americanos jóvenes, que en las escuelas han tenido Semana de Historia Negra, Día de Martin Luther King, y que conocen esa historia, la entienden perfectamente. Los americanos entienden perfectamente eso. Ni se han... Resaca electoral, y no solo en Estados Unidos. Estas elecciones han traído consigo una resaca en todo el mundo, un momento por algunos definido como histórico. Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, llega a la Casa Blanca. Hoy aquí en Periodista Digital analizaremos un poquito más este hito. La compañía de Antonio Golmar, que es politólogo, traductor y colaborador de medios como Libertad Digital y otros medios. Antonio, es un placer recibirte aquí otra vez en los estudios de Periodista Digital. Es un placer para mí venir aquí de nuevo. Muchas gracias. Usted estudió, aparte de una amplia carrera, pero estudió en Estados Unidos como asistente de la cátedra Los Negros en la Política, sí, una cátedra curiosa. Pero claro, nosotros nos preguntamos, ¿cómo un español da clases a los estadounidenses de la política negra o negros y política? Sí, esto fue la verdad una cosa bastante curiosa. Yo estaba en ese momento estudiando un año de doctorado en la Universidad de Santa Bárbara. Allí conocí a un profesor muy interesante, especializado en política racial y patriotismo, con una hipótesis muy curiosa. Él decía que los negros en Estados Unidos eran más patriotas que los blancos. Él estaba enseñando esta clase y me dijo, mira, como no quiero que me ayude un americano, porque en este país hay mucho miedo y mucha autocensura y mucha represión al hablar de temas raciales, dice, ¿por qué no me ayudas tú a dar esta clase? Porque al ser extranjero seguramente los alumnos serán más libres que con un americano. Y de paso, me dijo él, me gustaría saber qué piensa un europeo, que viene además de un país como España, que no es multirracial. Ahora lo está empezando a ser, pero hasta hace poco no lo era. Quiero ver lo que me dice un europeo, que viene de un país, digamos, monorracial, sobre estos problemas que tenemos aquí. Y así pues accedí, tuve que empollármelo todo, le ayudé, y bueno, estuve dando la clase con él. Y la verdad es que fue una experiencia absolutamente maravillosa, creo que mi mejor experiencia docente. ¿Y qué hubieran votado sus alumnos? ¿McCain o Obama? Pues la verdad es que cuando di la clase me quedé bastante sorprendido, porque la mayoría de los alumnos, frente a lo que a lo mejor uno puede imaginar de esa asignatura, estaban muy lejos de comunitarismo, de política de identidad, de radicalismo político. Y ya en aquella época, te hablo del 2005, muchísimos de ellos me decían que si el senador McCain se presentara a las elecciones, te hablo de una clase mayoritariamente de alumnos negros e hispanos, que si McCain se presentaba, ellos le votarían. Claro, pero no sabían que se iba a presentar Obama. Eso, pues, fíjate, los últimos 9 meses es lo que llevo pensando. Siempre digo, pobre McCain, pobre McCain. Lo tenía todo para ganar, salvo sí. Obama. Brevemente, quizás sea muy difícil lo que le vamos a plantear, pero resúmanos, usted que conoce también aquella realidad, el resultado electoral en Estados Unidos. Así. 4 pinceladas. 4 pinceladas que nos pueda aclarar un poco cómo ha sido este... Obama ha ganado, como vaticinaban todas las encuestas, ha ganado con un 6% de diferencia. Desde tiempos de Ronald Reagan no había un candidato que ganara, por ejemplo, con más de un 50% del voto. O sea, ha sido una victoria parecida a la que obtuvo Ronald Reagan, porque ha subido más del 50%. Ay, pero Ronald Reagan llegó a 513 delegados electorales. Me refiero a más de la mitad del voto. Claro, de voto popular. Desde Reagan en el 88 ninguno conseguía más del voto popular. Bush tuvo un 50, algo hace 4 años, pero ha sido un resultado bastante interesante. 6 puntos de diferencia sobre McCain. Volvemos a la época de Clinton. Desde Clinton no se había producido una distancia. No, cualquier presidente. O sea, ha tenido más porcentaje que obtuvo Bush en las 2 elecciones, más diferencia
4 veces más que la que obtuvo Bush sobre Kerry. O sea que es una victoria grande, ¿eh? Es un buen triunfo. No ha barrido, pero es un triunfo interesante. Más, por ejemplo, mucho más importante de los que obtuvo Bush. ¿Por qué ha ganado? Es muy interesante, por ejemplo, la distribución del voto. Él ha mantenido el voto a Kerry en los estados que ganó Kerry. El porcentaje de voto en general es el mismo. Y lo que ha hecho es aumentar entre el 5 y el 10% el porcentaje de voto en los estados que votaron por Bush. Se ha mantenido, digamos, la zona Kerry y en la zona Bush entre un 5 y un 10%. Eso le ha dado el triunfo en 9 estados que ganó Bush. Y luego resultados impresionantes en Georgia, por ejemplo, 10 puntos más que Kerry, en Texas 10 puntos más que lo que tuvo Kerry, sin ganar en esos estados. Pero que recortó muchísima distancia. Muchísima distancia. En Arizona también. En Arizona ha conseguido un 45%. Esa ha sido la base del triunfo de él. Con Virginia. En Ohio, en Florida, en Carolina del Sur, donde por un pequeño margen ha ganado, nada. Colorado, Nuevo México, Nevada, Iowa. Estamos hablando de esa América profunda que dicen que siempre jamás... republicana, ¿no? Bueno, eso es una tontería, una mentira que cuentan algunos. Bueno, que nos lo cuenten aquí en España, porque claro, en España es la idea que Clinton, tenemos. América profunda republicana, ¿no? Es una tontería, es una mentira. Clinton ganó en casi todos los estados del sur, y en gran parte del medio oeste y la montaña. Obama lo que ha vuelto es a un mapa político muy parecido al que tenía Clinton. Ya ha ganado en muchos de esos estados que sí, la América profunda, que nunca volverá a demócratas. Eso es una tontería y una gran mentira. Obama ha ganado, por ejemplo, en muchísimos condados suburbanos, esos que vemos en la tele de las urbanizaciones, con blanquitos, de clase media. Ahí es donde Obama ha subido más el voto, en esas zonas que en la tele nos presentan como zonas blancas y absolutamente republicanas. Ahí ha estado la clave del triunfo, y sobre todo entre gente joven, menor de 40 años, hispanos, ese voto hispano que decían que iba a terminar siendo republicano, nada, demócrata, y católicos. Muchísimos católicos. Pero el Partido Demócrata es católico tradicionalmente, ¿no? Sí, pero Bush había obtenido bastante apoyo entre católicos e hispanos, se ha desvanecido. Así que creo que para los republicanos van a tener que trabajar muchísimo. No solamente para recuperar algo, sino para evitar que dentro de 2 años los demócratas sigan quitándoles espacio en el sur y en el medio oeste. Porque si los demócratas consiguen dentro de 2 años mantener estos resultados... Dentro de 4, ¿te refieres? No, incluso dentro de 2, cuando sean las legislativas. Para el Congreso. Podrían quitarles todavía más senadores a los republicanos, precisamente en sus propios feudos, Y eso para el Partido Republicano sería un desastre. Porque digamos que dejarían de ser un partido nacional. Ahora mismo para el Partido Republicano las cosas están muy difíciles, porque es una tendencia que, como no consigan parar, puede inaugurar una etapa muy larga de preponderancia demócrata en el país. Oye, ¿y quién es Barack Obama? Porque aquí hace 2 años empezamos a oír tibiamente hablar de él, sí. Pero ¿quién es? ¿De qué influencia o filosofía política bebe este hombre? ¿Cómo piensa Barack Obama? Bueno, pues Barack Obama o piensa muchas cosas o ha pensado cosas diferentes en momentos determinados de su vida. Él, todos sabemos, él es hijo de una mujer blanca y de un inmigrante africano en Estados Unidos, criado en Hawái, un estado cuyos habitantes se enorgullecen además de no ser multiculturales, como dicen ellos, sino de ser interculturales. En Hawái, donde hay comunidad japonesa, aborigen, blanca además con una gran inmigración alemana, ellos dicen, nosotros no somos multiculturales, somos híbridos en Hawái. En Hawái comemos comida china, hablamos inglés en casa, con mi abuela hablo alemán. Es muy interesante lo de Hawái. Es como dicen ellos, híbridos, no multiculturales. Él estudia ciencias políticas, se va a Chicago, allí es donde él, digamos, contacta con todo lo que es el movimiento político negro, en Chicago, un movimiento político negro muy influenciado por una parte por todo lo que fue el pensamiento de Martin Luther King, lo que ellos llamaban el progresismo desilusionado de Martin Luther King, pero también por todo el nacionalismo negro, y por el orgullo negro, que es una cosa bastante diferente al pensamiento de Martin Luther King. Y ahí es donde él, digamos, se inscribe, o él opta por inscribirse. Él de forma natural no pertenece a ese tipo de cultura política, pero él elige desarrollarse allí. Después pasa a Harvard, donde es el doctorado en Derecho, y regresa a Chicago. Y ahí empieza su carrera política, apoyado por grupos bastante radicales,
por una iglesia, digamos, cercana al pensamiento de las Panteras Negras. Bueno, luego esa iglesia, claro, le jugó malas pasadas en un momento determinado. Claro, es que es una iglesia muy influenciada por todo el movimiento de las Panteras Negras, por ese programa político de las Panteras Negras de los negros somos un pueblo colonizado dentro de Estados Unidos y queremos la autodeterminación para tener el poder dentro de nuestra comunidad. Pero vamos, eso lo apartó ya de su diario. Ahí va, esto es muy interesante. Él se apoya en esta gente, en Ayers, este antiguo terrorista, en algunas personas filopalestinas, se apoya en ellos. Es muy interesante para él porque la experiencia política es fascinante. Piensa que en esas iglesias negras son escuelas de primera clase para la política. Pelín decía, no tiene experiencia política. Y yo le respondía a Pelín, sí, tiene la mejor experiencia política, que es en grupos activistas negros y en iglesias negras, que es la mejor escuela política que hay en Estados Unidos para oratoria, persuasión social y organización de voluntarios políticos. Es la mejor escuela que hay en Estados Unidos. Él hizo una organización a nivel de Internet, por ejemplo, se dice que consiguió movilizar a un montón de voluntarios para crear en Internet una... Él siguió, fíjate... este nacionalismo negro al que luego él rechaza, o sea, los deja atrás, y él adopta un poquito más el discurso del progresismo desilusionado de Martin Luther King, que él luego convierte, y ahí creo que ha estado la clave de su éxito. Él convierte ese progresismo desilusionado en progresismo ilusionado o ilusionante, con varios guiños a lo que sería el liberalismo clásico también. El hombre hecho a sí mismo, el respeto por la legalidad, todos somos iguales, no debemos diferenciarnos. Él gana las elecciones al Senado de Estados Unidos en el 2004, es presentado incluso por los medios conservadores como un hombre muy interesante, centrista, moderado, que puede dejar atrás la política racial. Y en el Senado de Estados Unidos él tiene dos caballos de batalla: la política exterior de Bush, el conservadurismo social de Bush, y por otra parte, él junto a senadores republicanos muy conservadores, yo diría que incluso lo que aquí llamamos teoconservadores, impulsa varias medidas, por ejemplo, contra la corrupción política. Transparencia en las cuentas del Estado, limitación de los regalos que reciben los senadores de grupos de interés. O sea, tiene digamos, en economía un historial bastante izquierdista en el Senado, pero luego cosas muy interesantes y en coalición a veces con Entonces se mueve entre dos aguas. Sí, ¿Se mueve bien entre dos aguas? No demasiado bien a veces, porque ese izquierdismo que tiene a veces en temas económicos le pierde. Yo creo que ahí hay una gran contradicción. Por ejemplo, en el discurso que dio de aceptación, cuando en el Congreso del Partido, en la Convención Demócrata, ese discurso fue muy izquierdista. Presentó un programa de gobierno con un montón de medidas que yo calificaría de ingeniería social. Pero fue terminar ese discurso y olvidarse de todo eso. Luego sus discursos durante la campaña han sido discursos muy parecidos, por ejemplo, a los discursos de Martin Luther King, muy orientados hacia la moral, con valores morales, éticos, y dejando un poquito la política, las medidas políticas concretas a los republicanos.